después de transmigrar a una novela de redención, con tal de salvar a la devota personaje secundaria femenina. Intenté conquistarla 4 veces, pero cada intento terminó en fracaso. Nunca pude cambiar su trágico final, el final en el que daba la vida por el protagonista masculino. Después de forzar una sonrisa y asistir a la boda del protagonista masculino y la protagonista femenina, ella tomó un cuchillo y se acostó en la bañera. Cuando llegué corriendo a casa, la sangre cubría el suelo. En aquel charco de sangre, Lucía levantó la cabeza, con lágrimas deslizándose por su rostro mientras decía: Makoto, él se casó, esta vez. Realmente ya no puedo aguantar más. Viendo cómo su rostro perdía el color rápidamente, apreté los dientes y pregunté despacio, palabra por palabra: ¿y qué hay de mí? Pero ella solo apretó los labios y me dejó una sola frase: lo siento. Lo que ella no sabía era que yo ya había escuchado esa frase 4 veces, pero esta vez fue diferente. Esta vez, ella estaba embarazada, anoche mismo. Todavía estaba acurrucada en mis brazos, preguntando con suavidad: cariño, ¿crees que nuestro bebé será niño o niña? Lamentablemente, esa pregunta nunca tendría respuesta. Entre las alarmas del sistema, mi mundo se reinició una vez más, cuando abrí los ojos de nuevo. La Lucía de 18 años estaba siendo arrinconada en la entrada de un callejón familiar. Había sangre en la comisura de sus labios, y su mirada atravesó a la multitud, encontrándose directamente con la mía. Capítulo 1. La chica estaba recostada en silencio contra la pared. Su uniforme escolar había sido lavado tantas veces que ya estaba desteñido, y tenía heridas en el rostro. Unos matones con el pelo teñido en colores chillones la rodeaban, empujándola mientras escupían insultos repugnantes. Ella no luchaba, ni intentaba protegerse. Su mirada permanecía fija en la dirección donde yo estaba. Yo ya había vivido esta escena muchas veces. En cada intento anterior, corría hacia ellos sin dudar, poniéndome entre ella y ellos, dándoles una paliza a esos gamberros, protegiendo a Lucía. Pero esta vez, mis pies parecían clavados al suelo, porque en la vida pasada, vi accidentalmente su diario. Resultó que, durante todo este acoso, la persona a quien ella siempre había estado esperando era el protagonista masculino que la sacaría del barro. Y no yo, un intruso que aparecía a mitad del camino. No es de extrañar que sea la personaje secundaria femenina obsesivamente fiel en la novela. Nació para esperar al protagonista masculino. Incluso su cariño juvenil estaba escondido con tanto cuidado, que no dejaba rastro en la superficie. El sistema no dejaba de sonar alarmas en mi mente, instándome a actuar. Respiré hondo, y finalmente di un paso hacia adelante. Los matones me notaron y se burlaron. Uno rubio torció la boca y dijo: vaya, vaya, el pagafantas ha vuelto. Otro añadió: de verdad se cree un héroe. Los ignoré, y simplemente caminé hacia Lucía, agachándome frente a ella. Ella alzó los ojos para mirarme. No había sorpresa en ellos, solo comprensión e impotencia, como si hubiera sabido desde el principio que yo vendría. Extendí mi mano hacia ella, y recogí la tortita que había caído frente a ella. Sacudiéndole la tierra, dije: menos mal que no se ensució. Murmuré en voz baja y di un bocado. La tortita aún estaba caliente. Dentro, el huevo frito y la lechuga eran cosas que yo había añadido para ella esa misma mañana. Como a menudo no tenía dinero para el desayuno, yo le traía algo para comer todos los días, cambiando de menú, masticando la tortita. Miré a los matones y dije con la voz amortiguada: perdón, persona equivocada. Pueden seguir. Por un instante, todo el callejón quedó en silencio, excepto por el sonido de mis mordiscos. Lucía se quedó inmóvil. Sus ojos, siempre suaves, mostraron sorpresa por primera vez. Su rostro palideció, apretó con fuerza los labios, y apartó la mirada. Yo no le presté atención. Seguía comiendo mi tortita, mientras levantaba el pie y pasaba a su lado. Capítulo 2. Cuando Lucía entró al aula pisando justo al sonar la campana. Su ropa ya estaba empapada en gran parte. Me miró, y sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Yo evité su mirada. Levanté el libro para bloquear el espacio entre nosotros. Y mis pensamientos se fueron lejos. En aquel entonces, cuando recibí la misión del sistema, elegí sin dudar la tarea que parecía más sencilla: salvar a la amable y gentil personaje secundaria femenina. Inocentemente pensé que rescatar a una chica que se veía tan dulce y bondadosa no sería nada difícil. La primera vez, me acerqué a ella como un amigo. La ayudé a bloquear la violencia doméstica de su padre cuando estaba borracho.
Pagué por adelantado los gastos médicos de su madre. Y le enseñé a volverse independiente. Hasta que paso a paso salió hacia un cielo propio, y se convirtió en una científica capaz de sostenerlo todo por sí misma, la noche antes de que recibiera su premio. Mientras yo, emocionado, reservaba flores y un restaurante. Recibí la invitación a su funeral. La última frase que me dejó fue, lo siento, pero para el protagonista masculino, Makoto. Le dejó una carta completa de 3 páginas. En ella no solo le deseaba felicidades por su boda, sino que estaba llena de los sentimientos enterrados por tantos años. La segunda vez, siguiendo las sugerencias del sistema, elegí avanzar hacia una relación más cercana. Lucía era una muy buena novia. Era dulce, atenta, delicada. Cuando yo trabajaba horas extras y temía que no tuviera tiempo para cenar, ella me llevaba la comida, cuidando de mi salud más que yo mismo. Cuando enfermaba y terminaba en el hospital, ella era la primera en llegar para cuidarme, quedándose despierta toda la noche a mi lado, y también, por la mañana al despertar. Se acurrucaba conmigo mimándose y pidiéndome besos. Yo me enamoré de ella sin remedio. Y le propuse matrimonio. El día de la boda, estaba lleno de ilusión por nuestro futuro, pero al despertar, la persona acurrucada en mis brazos, ya se había convertido en un cadáver frío. Tenía en la mano un frasco vacío de pastillas. Y las tabletas estaban esparcidas por el suelo. La pantalla de su teléfono seguía encendida, mostrando que poco antes había dado me gusta al tuit sobre la boda de Makoto. Desbloqueé el teléfono. Y en la bandeja de borradores encontré decenas de mensajes sin enviar. Todos deseándole felicidad a Makoto. La tercera vez, la cuarta vez, siempre terminaba igual. Un momento antes, aún me enviaba mensajes preguntando, cariño, ¿qué quieres cenar esta noche? Y al siguiente, cuando yo regresaba corriendo a casa, ella ya había saltado desde la azotea. Hasta esta vez, claramente, la noche anterior, cuando me dijo que iba a ser padre. Todavía estaba planeando el futuro conmigo. Yo incluso ya estaba redactando la solicitud para quedarme en este mundo hasta que terminara mi vida. Pero cuando vio que el protagonista masculino y la protagonista femenina caminaban hacia su final feliz, ella, como si por fin hubiera cumplido alguna misión, acabó con su vida otra vez, al ver aquel rojo intenso por todo el baño. El mundo que había mantenido a la fuerza, se derrumbó por completo. Había hecho tanto esfuerzo para protegerla en cada punto, en el que el protagonista masculino pudiera afectarla, cuidando cada detalle, pero nunca bastaba, nunca podía detenerla. Finalmente entendí que la devota personaje secundaria femenina, aquella que en la novela siempre esperaba al protagonista masculino, no era alguien que pudiera ser salvada por otro. Esta vez, realmente estaba agotado, no podía salvarla. Y ya no quería intentarlo. Presenté mi solicitud de renuncia a la misión durante la noche. El sistema suspiró y fue a buscar a los superiores, para iniciar el proceso de aprobación. Capítulo 3. Cuando sonó la campana del fin de la clase, el profesor principal anunció desde la tarima que iban a reorganizar los asientos y que cada uno podía elegir el suyo por turno. Cuando le tocó a Makoto, su mirada vaciló entre Lucía y Sofía. Lucía lo observaba sin apartar la vista, con los dedos inconscientemente aferrados al borde de su ropa. Sin embargo, al segundo siguiente, Makoto dijo, elijo a Sofía. Lucía, que había inclinado ligeramente el cuerpo hacia un lado, se quedó atónita por un instante, bajó la mirada y sus hombros se hundieron un poco, sin poder ocultar la desilusión. Esa escena me resultaba demasiado familiar. Las veces anteriores siempre caminaba enseguida hacia ella y decía a propósito en voz alta, yo elijo a Lucía, intentando proteger así su dignidad. Pero esta vez, miré el asiento vacío al lado de la chica problemática Sofía y caminé directamente hacia él para sentarme. Sofía estaba recostada sobre la mesa durmiendo. El sonido de mi silla la despertó. Me lanzó una mirada molesta. Dijo, ¿qué tanto ruido haces? No le respondí y me puse a ordenar mis libros por mi cuenta. Por el rabillo del ojo vi a Lucía sentada sola junto a la ventana. El asiento a su lado seguía vacío. Su figura, allí tan sola, se veía desolada. Cuando sonó la campana del descanso, Lucía caminó hasta mi pupitre. Dijo, Jorge, ¿tú por qué? Apenas había empezado a hablar cuando Sofía llegó corriendo como un torbellino. Soltó un bufido y dijo, Jorge, préstame tu tarea de matemáticas para copiarla. Rápido, sin ninguna vergüenza. Sofía estiró la mano para coger mi cuaderno. En el rostro sereno y amable de Lucía apareció un atisbo de desagrado. Miró a Sofía y le entregó su propio cuaderno. Dijo, usa el mío.
Sofía se quedó sorprendida por un segundo, tomó el cuaderno y murmuró un «vale». Luego volvió a recostarse sobre la mesa y empezó a copiar. Al sonar la campana del mediodía, todos los compañeros se lanzaron hacia el comedor. Lucía se quedó quieta, sin moverse, con la mirada fija en mí. Sabía bien lo que estaba esperando. En otras ocasiones, a la hora de comer, siempre sacaba 2 fiambreras y le entregaba una a ella. Su madre estaba gravemente enferma en cama. La familia no tenía dinero y ni siquiera podían asegurarle las 3 comidas del día. Las veces anteriores me había conmovido su apariencia tan frágil y compasiva, y una y otra vez había cedido. Pero esta vez fui directo hacia Sofía y le dije, «Vamos, ¿no dijimos que hoy te invitaba a comer?» Los ojos de Sofía brillaron y dijo, «Ah, es verdad, casi se me olvida. Quiero probar el puesto nuevo del comedor». Salí del aula junto a Sofía. Por el rabillo del ojo vi a Lucía quedándose allí, con los ojos enrojecidos y un gesto perdido. Al día siguiente, a mediodía, ella seguía esperando. Cuando volví a ignorarla y salí del aula, me llamó suavemente por mi nombre, Jorge. No le hice caso y arrastré conmigo al buen amigo de la clase de al lado para ir corriendo al comedor. El tercer día, finalmente se acercó ella misma. Dijo, «¿Vamos a comer?» Sí, su voz era suave, casi tímida. Levanté una ceja y estaba a punto de responder cuando Makoto abrió de golpe la puerta. Tenía mala cara, como si acabara de pasar un mal rato. Lucía corrió hacia él y preguntó, «¿Qué pasó, Makoto?» Makoto cerró los ojos un momento, frunció el ceño y soltó con indignación, «Sofía sí que sabe armar lío. Solo porque olvidé comprarle un té con leche se puso a hacer un escándalo delante de todos. Ni siquiera quiso ir a comer». Lucía se recogió un mechón detrás de la oreja, con una voz tan suave que casi goteaba miel, y dijo, «Las chicas suelen ser emocionales. Quizá en un rato ya esté bien». Makoto respondió con frustración, «Es la tercera vez hoy. No hay forma de calmarla». Lucía soltó una risa ligera, tal vez la manera en que la consuelas no es la correcta. Entre los dos hablaban de un lado a otro, tratándome completamente como si fuera invisible. Con mucho tino, me retiré despacio y cerré la puerta al salir. Capítulo 4. La última actividad de la clase antes del examen de ingreso a la universidad era una excursión al campo para cocinar al aire libre. En un principio había decidido no participar, pero Sofía estuvo desde la lectura matutina hasta los descansos repitiéndome al oído como una grabadora, «Es la última actividad en grupo. Te lo ruego». Sí. Al final me fastidió tanto que no tuve más remedio que subir al autobús. El interior estaba lleno de ruido y alboroto. Sin saber en qué momento, Lucía se sentó en el asiento vacío junto a mí. Tenía un rubor anormal en el rostro y los mechones junto a sus orejas estaban húmedos por el sudor. Cuando el autobús arrancó, tiró suavemente de mi manga, «Jorge, me siento un poco mareada». La miré de reojo y dije sin expresión, «Se nota». Parecía no esperar que fuera tan frío. Se quedó un momento paralizada y en su mirada apareció un dejo de agravio. Dijo, «Antes, tú siempre me preparabas medicina para el mareo». Parecía estar medio delirando por la fiebre. Su voz se hacía cada vez más tenue. «La última vez que tuve fiebre, saliste bajo la lluvia para comprarme medicina. Cuando me dolía el estómago, te quedabas a mi lado masajeándome el vientre». Con cada frase que decía, mi corazón se hundía un poco más. Claramente, todo eso había pasado en mis vidas anteriores. Llamé al sistema en mi mente con urgencia, pero lo único que escuché fue un pitido ensordecedor, como señal ocupada. No tuve tiempo de pensar. El autobús dio un fuerte sacudón. Delante se escuchó un grito, hubo un deslizamiento de tierra. El autobús perdió el control y se inclinó hacia la derecha. El interior se volvió un caos en un instante. Las rocas caían por todas partes. Vi a Makoto en los asientos delanteros abrazar a Sofía, protegiéndola con la espalda, pero un segundo después, una roca salió disparada directamente hacia él. Al ver eso, Lucía, que momentos antes parecía medio inconsciente, recuperó la claridad de golpe y se lanzó instintivamente hacia ellos. En ese instante de desconcierto, Sofía, mientras gritaba, usó el brazo para desviar una piedra que venía hacia mí. Gritó, «Compañero, esta vez me vas a dejar copiarte la tarea hasta que termine el examen de ingreso». Cuando por fin el autobús se detuvo, todos bajamos apoyándonos unos en otros. Makoto sostenía a Sofía. Ambos solo tenían heridas leves, pero Lucía, por protegerlos, tenía un corte en el brazo, y la sangre había empapado su manga. Sentada sola al borde del camino, bajaba la cabeza mientras intentaba atender su herida. Levantó la vista hacia donde estaban Makoto y Sofía, con una mirada apagada. Sofía me dio un codazo y dijo, «Jorge, ¿no vas a verla?».
Yo estaba vendándole la herida a Sofía. Al oírla, chasqueé la lengua con fastidio. Deja de molestar y ocúpate tú de lo tuyo. El algodón empapado en desinfectante tocó su herida y Sofía saltó del dolor, soltando gritos constantes. Me froté la oreja, adolorida por tanto grito, y de pronto sentí una mirada sobre mí. Giré la cabeza y vi a Lucía mirándome fijamente. Apretó los labios y sus ojos se enrojecieron ligeramente. Retiré la mirada y estaba por darme la vuelta cuando me llamó. Dijo, Jorge, con la voz entrecortada. Añadió, no puedo vendarme con una sola mano, ¿puedes ayudarme? Solté una risa incrédula y dije, ¿y qué tiene que ver conmigo? Si te lastimaste por culpa de alguien, que esa persona te ayude. La desdicha en sus ojos desapareció de golpe, y en su lugar brilló un destello repentino. Dijo, ¿estás molesto porque paso mucho tiempo con Makoto? En realidad, yo solo lo veo como. La interrumpí, puedes verlo como tu padre si quieres. A mí no me importa, apártate, estorbas. Ella se quedó inmóvil, mirando la dirección por donde me fui. Su mano cayó a un lado y dejó de intentar vendarse, permitiendo que la herida siguiera sangrando. Capítulo 5. En el autobús de regreso. El ambiente era mucho más pesado que a la ida. Los compañeros descansaban en grupos de 2 o 3, apoyándose unos en otros, y nadie hablaba. De repente, Sofía se puso de pie y anunció que faltaban 500 yuanes del fondo de la clase. Dijo, antes de subir al autobús todavía estaban en el bolsillo exterior de mi mochila. Fruncía el ceño mientras revisaba su mochila. El autobús estalló en alboroto. No se sabe quién gritó primero, revisemos las mochilas. El dinero seguro no ha salido de aquí. Entre los gritos de apoyo y el caos, Lucía abrazó con fuerza su viejo bolso. Ese gesto tan sutil llamó la atención de todos. Una chica preguntó, Lucía, ¿qué llevas en tu mochila? El rostro de Lucía se quedó pálido al instante. Murmuró, solo unos libros. Déjanos ver. Varias compañeras le arrebataron la mochila sin darle opción. La abrieron de un tirón y su contenido cayó al suelo. Unas cuantas libretas viejas, una cartera gastada y un fajo de billetes sueltos. Sofía dijo, ¿qué es esto? Tomó el dinero. Lo contó y dijo, son exactamente 500. Lucía negó con desesperación. No es el dinero del fondo, es el dinero de las medicinas de mi mamá de este mes. ¿A quién quieres engañar? Dijo una chica con una voz aguda. Todos sabemos que eres pobre de solemnidad. ¿De dónde vas a sacar 500? Las miradas de desprecio la envolvieron por completo. Al final, Lucía dirigió su vista hacia Makoto, con la voz rota. Makoto, tú lo sabes, ese dinero lo pedí prestado apenas ayer. Pero Makoto la miró decepcionado. Lucía, nunca pensé que harías algo así. Si te falta dinero, podías decírmelo. ¿Cómo puedes robar el fondo de la clase? La mirada de Lucía se quebró en un instante. Abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Al verla ahí, tan desamparada, me vino a la mente cómo, en mis vidas anteriores, siempre había sido yo quien daba la cara por ella en cuanto surgía un malentendido. Pero esta vez, aunque no quería volver a involucrarme con ella, tampoco quería hacerme el ciego sabiendo perfectamente la verdad. Finalmente levanté la mano y señalé la rejilla del equipaje. Dije, con resignación, ¿no será eso de ahí el dinero que están buscando? Todas las miradas se dirigieron hacia arriba. Un fajo de billetes estaba atascado entre las rendijas del portaequipaje. El autobús quedó en silencio al instante. Los compañeros se miraban unos a otros, incapaces de articular una palabra por la vergüenza. Makoto reaccionó primero y se disculpó en voz baja. Sofía también, con las mejillas encendidas, murmuró un perdón. Pero Lucía solo me miraba a mí, con los ojos brillando de una manera sobrecogedora. Al bajar del autobús, corrió detrás de mí, su respiración entrecortada. Dijo, Jorge, espera. Me detuve y observé su expresión nerviosa. La herida en su brazo estaba sangrando de nuevo, tiñendo de rojo la venda improvisada. Ella dijo, lo de hace un momento, gracias. Apretó los labios, hablando con incomodidad. Asentí y di un paso atrás. No fue nada, solo que justo eras tú ahí. Pero si hubiese sido otra persona también habría dicho algo. Al fin y al cabo, simplemente vi el dinero por casualidad. Jorge, ya lo he pensado bien. Justo cuando estaba por irme, volvió a sujetar mi manga, con urgencia en la voz y una luz inquieta en los ojos. Dijo, antes fue culpa mía. No debí estar tan cerca de Makoto todo el tiempo. A partir de ahora mantendré distancia con él. Jorge, no me ignores. Sí, esta vez hagámoslo bien. De acuerdo. Escuchando aquel comentario sin sentido, me convencí aún más de mi sospecha. Efectivamente, ella había recuperado todos los recuerdos. Si era así,
No tenía ganas de seguir dándole vueltas ni jugando a las adivinanzas. Dije, Lucía, la interrumpí directamente, con una calma que incluso me sorprendió. Dije, lo recuerdo todo, igual que tú. Recuerdo cada vida. El color desapareció de su rostro al instante. Sus labios temblaron. ¿Tú lo recuerdas todo? No quería perder más tiempo. Me di la vuelta para irme, pero ella volvió a bloquearme el paso. Dijo, Jorge, pero en el segundo siguiente, ¿qué hacen ustedes dos? Sofía apareció de quién sabe dónde y se metió entre nosotros con total desfachatez. Miró a Lucía, luego me miró a mí, ladeando la cabeza. ¿Qué susurros son esos? ¿Me cuentan también? Aproveché la interrupción y me aparté un poco. Nada, justo vamos por el mismo camino. Vámonos. Sofía sonrió radiante y caminó a mi lado. Por supuesto, yo no sabía que, después de que me fui, Lucía se quedó quieta exactamente en el mismo lugar, mirando hacia donde había desaparecido, perdida y desolada. Su brazo herido colgaba sin fuerzas a un costado, y con la otra mano empezó, poco a poco, a arrancar la costra recién formada de la herida hasta que la sangre volvió a teñirle todo el brazo. Capítulo 6. Desde aquel día, Lucía se convirtió en una sombra silenciosa que empezaba a aparecer en cada rincón de mi vida. Cada mañana, al llegar a la escuela, siempre había una botella de leche tibia sobre mi pupitre. Después de terminar el partido, ella seguía detrás de mí en silencio, sosteniendo una botella de agua. Cuando llovía, en la puerta del aula siempre había un paraguas preparado de antemano. Toda la delicadeza y las atenciones cautelosas que antes le daba a Makoto, ahora las había trasladado por completo a mí. Intenté devolverle la leche en persona, pero ella solo bajó la cabeza y dijo, con un tono agraviado, si no la quieres, simplemente tírala. Y al día siguiente, volvió a dejar otra. Esta situación continuó así hasta el día del examen de ingreso a la universidad. Al salir del aula después del examen de lengua, escuché a varios compañeros hablar. ¿Lucía no vino a hacer el examen hoy? ¿Faltó desde la primera prueba? Dicen que por la mañana su padre la golpeó y terminó en el hospital, perdió mucha sangre. Mis pasos se detuvieron por un instante. En mis vidas anteriores, siempre iba a su casa antes de tiempo para esperarla en la puerta y así detener a su padre borracho. Pero esta vez, no lo hice. Más tarde escuché que, mientras estaba llena de moretones por la paliza, ella murmuraba, Jorge vendrá a salvarme. Pero esta vez, no había Jorge. Terminé todos los exámenes con total soltura, y al salir del último examen, finalmente escuché de nuevo el tono familiar del sistema. Decía, huésped, la aprobación fue aceptada. Falta un poco de tiempo para que puedas abandonar este mundo. Te preparé un billete de avión y dinero. Puedes irte al extranjero de vacaciones. Levanté la cabeza y miré a la multitud bulliciosa fuera del examen. Los padres sostenían flores para recibir a sus hijos. Entre la gente, vi a Lucía. Estaba en el borde más externo, mirándome fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos brillaron, como si quisiera caminar hacia mí, pero giré rápidamente y me mezclé con la multitud, sin volver la vista atrás. No imaginé que ese poco tiempo del que hablaba el sistema sería de 7 años. Terminé la universidad en el extranjero. Encontré un buen trabajo y mi vida fluía sin obstáculos. A veces intercambiaba productos locales con Sofía por correo, pero aparte de eso, no tenía contacto con ningún antiguo compañero de clase. Tampoco pensé que volvería a encontrarme con Lucía. Había perdido la inocencia juvenil, y su aspecto era exactamente igual al que recordaba después de casarnos en otra vida, solo que entre sus cejas, siempre suaves, ahora había un toque de oscuridad y obsesión. Fui golpeado por varias personas desde atrás y perdí el conocimiento. Cuando desperté, descubrí que estaba encerrado en un sótano. Tenía unas pesadas cadenas de hierro sujetando mis manos, con una longitud justa para permitirme moverme dentro de la habitación. Los gritos del sistema explotaron en mi mente. Decía, huésped, ¿cómo es que ella se volvió oscura de repente? Arriba lo revisaron varias veces. Su atributo es el de personaje secundario femenino enamorada. Eso es correcto. Y no encontraron ninguna tendencia a ser una yandere obsesiva. Me froté la nuca dolorida. Que fuera o no una yandere, no lo sabía. Pero suicidarse 4 veces solo porque los protagonistas se casaron, ¿no es eso suficiente para llamarla obsesiva? El diagnóstico de arriba era claramente poco fiable. Cuando Lucía abrió la puerta y entró, traía una bandeja de comida en las manos. Colocó con cuidado la comida en la cabecera de la cama y dijo con una voz suave y envolvente, «¿Ya despertaste?» Se sentó junto a la cama, tomó mi mano y la rozó contra su mejilla. Sonrió dulcemente y dijo, «Te he buscado durante 7 años, te he pensado cada día». Retiré mi mano con impaciencia.
pero ella se aferró con terquedad a mi brazo. Su voz ronca. Estos 7 años, en cada ciudad, en cada país, nunca me rendí. Con expresión indiferente, dije, ¿y qué si me encontraste? Su voz se detuvo un instante y cuando volvió a hablar, sonaba apresurada. Al encontrarte, quiero explicarte, dijo. Lo sé que antes realmente te fallé. Fue mi culpa. Por eso yo, levanté la mano para interrumpirla. ¿Y por eso ahora me encierras aquí? Eso es tu forma de compensar. Se quedó sin palabras por un momento. Cuando levantó la mirada, el rabillo de sus ojos estaba rojo. Con la voz entrecortada, dijo, mi amor, créeme, de verdad sé que hice mal. Yo te amo. Al escuchar ese apelativo, me quedé sorprendido un segundo. Luego solté una carcajada. Dije, Lucía, ya que dices eso, ¿por qué no hablamos de algo? Nuestro bebé, aquel año, ¿era niño o niña? Al oírlo, su expresión se quebró por completo. Sus ojos se pusieron rojos y lloró. Perdón, en aquel entonces no podía controlar mis emociones. Lo sé, le fallé al bebé. No merezco ser madre. Cada vez que pienso en él, siento como si me desgarraran el corazón. Sé que decir esto ahora es demasiado tarde, pero mi amor, por favor, dame una oportunidad. Una oportunidad para reparar todo. Dijo, mi amor, te amo, realmente no puedo vivir sin ti. Mirando cómo lloraba con dolor, me masajeé el entrecejo. Da igual, en cualquier caso, solo quedan 3 días para que yo abandone este mundo. Capítulo 7. En los 2 días siguientes, el cuidado de Lucía hacia mí fue absolutamente minucioso, casi hasta el extremo de la cautela. Me servía té, me traía agua, lavaba mi ropa, cocinaba. Cada plato que preparaba coincidía exactamente con mis gustos. Conmigo era completamente obediente, sumisa en todo. Si le decía que me diera un masaje, me lo daba. Si le decía que me lavara los pies, lo hacía. Incluso, para humillarla, le pedí que se pusiera distintos tipos de ropa provocativa, trajes de batalla íntimos, algo que ella, siempre tan recatada, jamás habría usado, pero sin importar cuán vergonzosos fueran, los compró y se los puso para que yo los viera. En resumen, durante ese tiempo, si yo le decía que fuera al este, jamás iría al oeste. Solo había una excepción, la cadena de hierro en mis manos. Esa se negaba a soltarla por nada del mundo. Decía, solo espera un poco más. Cada vez que yo mencionaba el tema, evitaba mi mirada y murmuraba con un tono lastimero, déjame esperar hasta estar segura de que no te irás. Cada noche, inquieta, se metía en mis brazos. Ocultaba el rostro en mi pecho y repetía una y otra vez con un tono suave y salamero, mi amor, mi amor. Yo nunca respondía, igual que un muñeco sin alma, hasta que llegó la última noche. Cuando volvió a llamarme, guardé silencio un instante y luego dije en voz baja, duerme. Sentí como su cuerpo temblaba ligeramente, y después me abrazó aún más fuerte. Calor húmedo recorrió mi cuello, mis ropas quedaron empapadas con sus lágrimas. A la tarde del tercer día, sonó su teléfono. El identificador mostraba, Makoto, apoyado contra el cabecero de la cama. Escuché cómo su voz empezaba a temblar al contestar. Al otro lado, apenas Testangable, un hombre decía que iba a casarse y que la invitaba a asistir a la boda. Después de colgar, Lucía guardó un largo silencio. La pantalla del móvil seguía encendida, mostraba que ya tenía comprados los billetes de ida y vuelta. El vuelo de ida era al mediodía de hoy, el de regreso, 2 horas después, dijo. Mi amor. Se acercó vacilante al borde de la cama, bajó la mirada y murmuró, Makoto, yo solo voy a su boda, volveré muy rápido. Me encogí de hombros. Ve, dije con calma, no me iré, te esperaré a que regreses. Ella no parecía esperar que aceptara tan fácilmente. Se quedó paralizada un segundo y luego, con prisa, añadió, solo estaré 2 horas. En cuanto termine la ceremonia me voy. Mira, hasta compré el boleto de vuelta. Volveré esta misma noche. Al ver la desazón en sus ojos, solo me pareció divertido. Al final, hay cosas que, por muchas veces que se repita la vida, no cambian. La naturaleza instintiva de algunas personas permanece igual. Eligió su ropa durante un buen rato y al final se decidió por un vestido blanco de cola de pez. En el instante en que la puerta se cerró, el aviso del sistema sonó puntualmente. Huésped, el canal de salida ya está abierto. Tiene 3 horas para despedirse de este mundo. Yo respondí con indiferencia. No hace falta esperar tanto. Envíame ahora. El sistema preguntó. ¿Estás seguro? Aún quedan 3 horas. Respondí. Seguro. Cerré los ojos y dije. No quiero quedarme ni un segundo más. Cuando el avión que ella tomó ascendió hasta perderse en las nubes, mi mundo comenzó a deshacerse en puntos de luz estelar.
En la última mirada, vi el papel que había dejado en la mesilla de noche. Mi amor, cuando vuelva, empezaremos de nuevo. La letra era delicada, llena de una expectativa cautelosa. Lástima, no habrá un nuevo comienzo. Esta vez, soy yo quien se va primero. Capítulo 8. Le pedí al sistema que me dejara elegir la forma de abandonar este mundo, y escogí deliberadamente la más brutal de todas. Después de bloquear el dolor, observé cómo mi piel se abría centímetro a centímetro. La sangre se filtraba por incontables heridas diminutas y teñía de rojo las sábanas bajo mi cuerpo. Tenía mis propias intenciones. Después de ver a Lucía morir tantas veces ante mis ojos, tenía que devolvérselo. En el lugar de la boda, Lucía estaba sentada entre los invitados, cada vez más inquieta. Su corazón latía descontrolado. Me envió más de 10 mensajes, pero todos quedaron sin respuesta. Las llamadas tampoco fueron contestadas. Y finalmente, el teléfono pasó directamente a apagado. Dijo, lo siento, creo que tengo que irme. Levantó la falda de su vestido y corrió fuera del salón de bodas bajo la mirada sorprendida de Makoto. En el avión, apretaba el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una sensación inexplicable de pánico le oprimía el pecho, idéntica a aquella premonición que tenía en vidas anteriores cada vez que decidía terminar con su propia vida. Cuando abrió la puerta, un fuerte olor a sangre la golpeó de frente. La punta de sus dedos empezó a temblar sin control, casi incapaz de sujetar el pomo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Las manchas de sangre secas y oscuras se extendían hasta el pasillo, reuniendo todo su valor. Empujó la puerta. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Yo yacía tranquilamente sobre la cama, y cuanto alcanzaba la vista era un escenario de rojo atroz. La sangre había empapado por completo las sábanas. Incluso goteaba al suelo, formando manchas oscuras y endurecidas. Con la voz rota, dijo, Jorge. Se tambaleó hasta la cama y extendió una mano temblorosa hacia mi respiración. Un segundo después, cayó de rodillas de golpe, dejando escapar un alarido desgarrador. Me abrazó con fuerza, como si fuera la última tabla de salvación. Dijo, no. Jorge, te lo ruego. Sus lágrimas caían en grandes gotas sobre mi rostro, mezclándose con la sangre. Entre sollozos gritó, me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué. Qué escena tan familiar. Yo también, una vez, me arrodillé en una azotea rogándole que no saltara. Entonces también grité hasta quedar sin voz. ¿Y qué hizo ella en aquel momento? Me dedicó una sonrisa triste y luego se lanzó al vacío sin dudar. Con voz temblorosa, Lucía murmuró, tú también, me rogaste así aquella vez. Sollozando, llevó mi mano helada a su mejilla. Dijo, y aún así, yo fui capaz de hacerte eso. Su llanto se volvió poco a poco un murmullo desesperado. Así que, así es, ver morir al ser que más amas delante de ti. Pero todo eso, yo ya no podía verlo ni oírlo. En el último instante antes de que mi conciencia se desprendiera por completo de este mundo, solo alcancé a ver la silueta borrosa de ella arrodillada en aquel charco de sangre. El sonido del sistema resonó suavemente. Salida del mundo de misión completada. Huésped, bienvenido de vuelta. Capítulo 9. Después de volver a mi propio mundo, tomé un nuevo encargo sin detenerme ni un segundo. Esta vez elegí cuidadosamente un guión empresarial. Empezar con un cuenco y abrirse camino paso a paso hasta convertirse en un gigante de la industria. ¿Guiones rotos de redención? Jamás vuelvo a aceptar uno de esos. En el nuevo mundo, estaba ocupado expandiendo el mercado, desarrollando productos y viviendo días increíblemente productivos. Un guión de protagonista poderoso es mucho más entretenido que esas historias de amor empalagosas. Ese día, mientras revisaba los informes trimestrales, el sistema apareció de repente para charlar. Huésped, ¿sabía? Le pasó algo grave a Lucía. Sin levantar la cabeza, seguí leyendo los documentos y dije con impaciencia, ¿qué pasa? ¿Se suicidó otra vez? Respondió, peor que eso. La voz electrónica del sistema llevaba un tono de chisme excitado. Dijo, ella cremó tu cadáver de aquel mundo, puso las cenizas en una urna de cristal personalizada y duerme abrazada a ella todos los días. No va a ninguna parte. Se queda todo el tiempo en el dormitorio donde ustedes se vieron por última vez. Alcé una ceja y seguí pasando páginas del informe. El sistema continuó, y lo más aterrador. Bajó el volumen, no sé cómo lo hizo, pero reunió todas tus huellas de cada mundo, fotos, videos, incluso cosas que usaste. Todo está guardado en una sala secreta. Makoto fue a verla y ella lo echó de inmediato, diciéndole, no molestes a mi esposo. Me reí, tomé un sorbo de café y dije, lo sabía. En el fondo siempre fue una yandere.
El sistema siguió, y lo máximo es que, no sé dónde escuchó que podrías estar en otros mundos, empezó a volverse loca intentando encontrar un método para viajar en el tiempo y el espacio. Se dice que sacrificó la mitad de su vida solo para. La voz del sistema se cortó abruptamente, reemplazada por un estallido agudo. Algo me hizo alzar la mirada. A través de la ventana de cristal de la oficina, vi una figura familiar de pie abajo. Lucía. Estaba mucho más delgada, como si hubiese perdido toda su vitalidad. El rostro, pálido hasta lo enfermizo, pero sus ojos brillaban con una intensidad estremecedora, mirándome fijamente. El sistema tartamudeó. Ella realmente vino. La miré con calma. Incluso le esbocé una sonrisa que se transformó poco a poco en una mueca fría. Luego retiré la vista. Presioné el botón del intercomunicador interno y dije, Ana, prepárate, adelantaremos la adquisición de esa empresa tecnológica. El sistema gritó, huésped, ¿qué hacemos? Está abajo. Me reí. ¿Cuál es el apuro? Firmé el último documento con total tranquilidad. Sistema, liquida los puntos de misión de este mundo. El sistema respondió. Finalización de misión, 98%. Evaluación, nivel SAN, pero, huésped, lo interrumpí. Envíame al siguiente mundo. Me puse de pie y eché una última mirada a la figura delgada que estaba abajo. Me reí con frialdad. Veamos cuántas vidas puede sacrificar. Cuando la luz blanca de la teletransportación me envolvió, vi a Lucía lanzarse desesperada hacia la entrada del edificio. Lástima que aún llegó tarde. Una vez más, no logró alcanzarme. Cerré los ojos y pensé, corre, sin importar cuánto lo intentes, jamás podrás alcanzarme. Capítulo 10. Durante los descansos entre mis misiones, regresé a visitar a Sofía 2 veces. La primera fue en su boda. Me senté en silencio en la última fila y miré a aquella chica que antes era una pequeña alborotadora extrovertida y vivaz, ahora vestida con un traje de novia blanco y puro, llena de timidez. Al terminar la ceremonia, me vio, y sus ojos se iluminaron al instante. Tirando del brazo del novio, corrió hacia mí emocionada. Dijo, Jorge, este es mi compañero de pupitre del que siempre te hablo. Le presentó al novio con una gran sonrisa y luego volvió hacia mí. Este es mi esposo, David. El nuevo esposo me tendió la mano y dijo, riendo, nuestra Sofía siempre habla de ti. Dice que en aquella época tú siempre le prestabas los deberes para copiar. Mirando la felicidad que irradiaba del rostro de Sofía, de pronto recordé aquel día lluvioso en el último año de secundaria, cuando gritaba mientras apartaba las piedras que caían. Ahora había encontrado su propio final feliz. ¡Qué bueno! La segunda vez que volví fue cuando su bebé cumplió un mes. El pequeño, gordito, estaba acostado en la cuna, haciendo burbujas con la boca. Sofía se quejaba diciendo que cuidarlo era agotador, pero sus ojos no podían esconder la alegría. Me preguntó, ¿y tú cómo estás ahora? Mientras le daba palmaditas al bebé para sacarle el aire. Continuó, ¿sigues solo por ahí en el extranjero? Asentí. En este mundo había vivido 5 ciclos. En los primeros 4, giré alrededor de Lucía como un tonto. Solo en el último, por casualidad, entablé amistad con Sofía. Y esa amistad se convirtió en el recuerdo más cálido de esta larga misión. Antes de partir de nuevo hacia un nuevo mundo, fui a despedirme de Sofía. Le llevé a su hijo un colgante protector para larga vida. El pequeño lo agitó, y el cascabel tintineó mientras él reía. Sofía ladeó la cabeza y dijo, ¿te vas otra vez al extranjero? Y empezó a regañar, como una madre preocupada. Cuídate bien estando solo fuera. Llámanos si te pasa algo. Y si encuentras a alguien adecuado, pues no lo dudes. Me regañaba con ese tono suave y maternal, compensando el vacío de haber crecido sin padre ni madre. La escuché con una sonrisa, sin interrumpirla. Jorge, al despedirnos, de repente me miró con seriedad. Dijo, no importa dónde estés, sé feliz. Sí, añadió, llámame si necesitas algo. Pase lo que pase, nuestra amistad de compañeros de pupitre será eterna. Sí, asentí y me despedí con la mano. Mientras giraba para entrar al control de seguridad, la oí gritar detrás de mí, recuerda volver a visitarnos a menudo. Fuera de la ventanilla del avión se extendía un mar interminable de nubes. El sistema preguntó en voz suave, huésped, ¿a qué tipo de mundo quiere ir esta vez? Respondí, a cualquiera. Cerré los ojos y dije, con tal de que no esté Lucía. Sabía que, sin importar a qué mundo fuese, en algún lugar habría alguien que de verdad deseara que yo fuera feliz. Y eso ya era suficiente.